Este último fin de semana de mayo y la campaña arrancó. Y además creo que la fecha de arranque, más allá de los tiempos legales, ha sido el 25 de mayo. Sin lugar a dudas, la fecha patria del 25 de mayo se ha convertido prácticamente en una jornada donde se produce un comienzo de campaña, ¿no? Porque hubo varias movidas, varios actos, declaraciones importantes, y esto obviamente puede ser tomado como el comienzo del camino electoral hacia las elecciones primarias, en primer término de agosto y después octubre, ¿no? Así que la verdad es que vamos a tratar de contarles con los detalles que tenemos, todo lo que ha pasado en estas últimas horas, probablemente lo que vaya a pasar, lo que vaya a suceder, cómo se van a ir moviendo los distintos espacios políticos, qué es lo que va a pasar en los municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires. En el peronismo, bueno, lo más importante de estos días, sin dudas, ha sido la entrevista que le realizaron a Cristina Fernández de Kirchner en el canal C5N, muy proclive, digamos, al pensamiento kirchnerista, donde la expresidenta parece que nada de lo que sucede hoy en la Argentina la ha tenido como responsable, ¿no? Es decir, se desliga de todo, critica todo, o prácticamente todo, y digamos, es como que el kirchnerismo no existió. Es decir, el que provocó en muchas cuestiones la enfermedad ahora nos viene a contar que tiene el remedio para resolverlo, ¿no? Es decir, el que enfermó a la persona, en este caso a muchas cuestiones vinculadas al Estado Nacional, ahora nos viene a contar que tiene la receta para sacarle esa enfermedad. Después, obviamente, se esperaba que Cristina dijera algo sobre su posible candidatura, cosa que jugó de manera ambigua. Dijo, bueno, si es necesario, por la unidad del peronismo, voy a ser la candidata, pero evita Cristina por ahora definir si finalmente se va a postular o no al Senado. La verdad es que, fiel a su estilo de ser una mujer omnipotente, Cristina lo que hizo fue decir, ante quien la desafía, digamos que hoy es Florencio Randazzo, de ir a una primaria, decir, bueno, fue mi ministro durante 8 años, es decir, no poniéndose en el mismo nivel que Randazzo. Por eso Cristina habla de una unidad, ¿no? De ir a la unidad. Entonces, ¿qué es lo que representa, por lo menos en la interpretación que uno hace de los dichos de Cristina? Bueno, que ella está diciendo, a ver, ¿cuántos de todos los que hoy están dando vuelta en el universo del peronismo y de las agrupaciones vinculadas a el Frente para la Victoria se encolumnan atrás mío? Yo no voy a estar dispuesta, por lo que fui, por lo que hice, por lo que ella cree que representa, no va a estar dispuesta a ir a una primaria con Randazzo, como ella misma la definió, quien fue su ministro durante 8 años. Es decir, no voy a ir, casi como decir, yo no voy a ir a competir con alguien que fue mi empleado. O sea, no está a la altura de competir conmigo. Me parece que es un poco el mensaje que deja Cristina Fernández de Kirchner, diciéndole a Randazzo, vení, digamos, no es que no te queremos dentro de nuestro espacio, pero la verdad es que no te pongas en igualdad de condiciones conmigo, es decir, no me desafíes a competir, porque la verdad que esa es la no unidad que vincula a Cristina, o por lo menos lo que uno interpreta de los dichos de la expresidenta de la República, que va a seguir jugando con esto. Randazzo por ahora mantiene, por lo menos en sus poquísimas apariciones, muy esporádicas, de manera bastante particular, porque Randazzo aparece con algún video casero diciendo tal o cual cosa sobre Macri, hablando de que no son enemigos los que están en el mismo espacio político, pero que hay que competir. Es decir, hay toda una situación allí, digamos, bastante particular dentro de esta coyuntura del peronismo hoy en la República Argentina, básicamente en la provincia de Buenos Aires, que para muchos pareciera haber tenido por lo menos un avance un poquito más claro de lo que piensa la expresidenta de la República, cosa que al gobierno no le cae para nada mal. En el gobierno no creen que una postulación de Cristina sea muy perjudicial para ellos. No lo creen así, al contrario. Creen que una postulación de Cristina incluso los favorecería, porque se agitaría y se consolidaría esta idea de la polarización, de la grieta, esta grieta entre lo nuevo y lo viejo, entre el cambio y la continuidad de lo viejo, de lo vetusto, de lo ya probado y que no ha funcionado en muchos casos. Este es el discurso del gobierno, es la estrategia del gobierno. Y puertas adentro también, en el equipo, digamos, de Durán Barba y que desarrollan la estrategia comunicacional de Cambiemos,
sinceramente se regocijan con todas estas peleas intestinas del peronismo que hemos visto durante los últimos días y que ahora por lo menos parecen haberse calmado un poco, ¿no? Es decir, hay una cierta calma después de que un grupo de intendentes se había enojado porque en un acto iba a estar Vudú, Delía y se fueron dando un portazo. Después estos intendentes empezaron a dialogar otra vez con Máximo Kirchner. Estuvo la cumbre de Máximo Kirchner y Martín Insaurralde la semana que pasó. Otro grupo de intendentes, el denominado Grupo Fénix, se juntó en Moreno también en la semana con Walter Festa, digamos, ahí estuvo Gustavo Menéndez, estuvo Sujarchuk, estuvo Leonardo Nardini, estuvo Santiago Maggiotti de Navarro, estuvo Juan Ustarroz de Mercedes y convinieron en decir, bueno, nuestra jefa y conductora es Cristina. Es Cristina. Ahora, eso no quiere decir que si Cristina no es candidata, todos ellos vayan a acompañar al candidato que decida Cristina, o que señale con el dedo, que es una de las cuestiones que se le viene discutiendo, y por eso Randazzo dice, yo quiero ir a una interna, es decir, basta de armar las listas a dedo, que se dicten por teléfono, como alguien dice, que las dicte Guado de Pedro por teléfono, a sabiendas incluso que la expresidenta tiene una nómina de candidatos que ella quiere que renueven su banca por el Frente para la Victoria en diputados. Entre ellos, Héctor Recalde, el hombre vinculado en su momento como abogado a los sindicalistas y sobre todo al sindicato de Hugo Moyano. Héctor Recalde, que saben que Héctor Recalde fue el que pagó en la justicia los 150.000 pesos que le pedían por una especie de caución para que Cristina viaje a Europa. Bueno, esa plata la puso Recalde, que Recalde es uno de los que Cristina quisiera que vaya como candidato a diputado para una reelección. También está el nombre de Juliana Di Tulio, que en su momento fue presidenta del bloque del Frente para la Victoria, el nombre de María Teresa García, una mujer de San Isidro, históricamente vinculada en su momento a Antonio Cafiero, pero después muy se ha convertido muy en kirchnerista. Edgardo de Petris, ¿no? También es otro de los nombres que tiene en carpeta Cristina Fernández de Kirchner como para proponer que ingresen en la lista, digamos, de los candidatos a diputados nacionales. Son todos ellos que debieran renovar su mandato porque se les termina a fin de año. Ahora, digo, toda esta discusión que se muestra de cara a la gente del peronismo, en el gobierno, por lo menos en el equipo de comunicación, se regocijan de ello. Es decir, bueno, que se sigan peleando, que sigan mostrando ante la sociedad cómo se pelea el peronismo por los cargos, por las discusiones, por si hay unidad o no hay unidad. Mientras tanto, nosotros seguimos en la teoría de la no campaña, es decir, nos seguimos mostrando en actos de gestión, inaugurando asfaltos, inaugurando obras, inaugurando una ruta, inaugurando un puente, un viaducto. Es decir, en todo eso trata de mostrarse el gobierno con la presencia omnipresente de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que es la figurita, digamos, a la que todos hoy parecen querer, ¿no? Es decir, la dirigente política mejor valorada de la República Argentina, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Por eso esos andariveles transita esta idea de la polarización y de la grieta, cuestión que otras fuerzas políticas buscan romper. Y el más claro ejemplo de esa intención ha sido el muy buen acto que desarrolló Sergio Massa y Margarita Stolbizer en el partido de Malvinas Argentinas el jueves por la tarde, el jueves 25 de mayo, por eso también les decía que había sido un día casi de lanzamiento de campaña. Massa y Stolbizer presentan su espacio, que es Un País. El nombre es Un País. Nosotros queremos construir un país y por eso tenemos a los hombres y a las mujeres, dicen ellos, que están capacitados para hacerlo porque además ya lo han demostrado, ¿no? Y por eso se lo ha puesto casi como ejemplo de todo aquello a Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía en los tiempos de Eduardo Duhalde, que sabemos todos capeó la peor crisis económica de la Argentina, o que se recuerde por lo menos en la historia de la Argentina. Entonces, ante esa vinculación, ante ese nombramiento, de esa manera, Massa y Stolbizer, como alguna vez dijimos en este programa, polarizan contra la polarización. Es decir, rompen o buscan romper esa grieta que le queda cómodo al gobierno y al kirchnerismo. Massa con definiciones fuertes, ¿no? Es decir, vamos a los temas
que le preocupan en serio a la población: los precios, el tema de la inflación, hay que bajarla, el tema de, como dice Massa, pagar impuestos para comer, es decir, una cuestión que hoy en la Argentina, según ese criterio que tiene el espacio recientemente nacido Un País, entre Massa y Margarita Stolbizer, debiera ser de otra forma y con otro tipo de presión impositiva. Y después Massa arroja una frase que se interpreta como también una aún no definición de su posible candidatura como senador. Él dice: en el 2013 nosotros la frenamos a Cristina Eterna, frenamos la idea de una reforma de la Constitución y que esa reforma de la Constitución le permitiera a la expresidenta volver a presentarse para un nuevo mandato, cuando eso ya la Constitución actual y la vigente se lo impedía. Y si vuelve a aparecer Cristina, la volveremos a enfrentar, dijo Massa. Hay quienes interpretan esto como: si es Cristina candidata, yo voy a ser candidato. Ahora, si no es Cristina candidata, ¿hay alguna posibilidad de que Massa no sea candidato? Yo creo que no. Yo creo que Massa va a ser candidato a senador junto con Margarita Stolbizer. Esto va a suceder así, pero se alimenta también obviamente la especulación en torno a estas frases del diputado nacional Sergio Massa, que, repito, encabezó el jueves un acto importante. Después vamos a ver un resumen, digamos, de lo que dijo el ex intendente de Tigre, que lo precedió en la palabra Margarita Stolbizer. La televisación del acto durante bastantes momentos lo mostraba a Felipe Solá. A Felipe Solá, que había estado, digamos, en la picota o en el medio de las versiones de una posible salida del Frente Renovador. Bueno, cosa que finalmente después Solá desmintió y que, bueno, no se concretó, así que Solá sigue siendo claramente parte del Frente Renovador. Entonces, el acto de Massa y de Margarita Stolbizer, que con su frente político, con su nuevo espacio Un País, buscan esto de polarizar contra la polarización, es de romper la grieta. Es decir, no hay por qué estar, como dijo Massa, estas son definiciones de Massa. Massa dice: no a un gobierno para ricos, pero tampoco un gobierno de ladrones. En referencia al gobierno para ricos de Macri y el gobierno de ladrones vinculado al kirchnerismo y sobre todo a la expresidenta de la República. Él dice: hay un camino entre una postura y la otra que se puede transitar con total normalidad, y esa va a ser la propuesta que han puesto en marcha. Ya arrancó la campaña, porque el viernes Margarita Stolbizer estuvo en Pilar con Jorge Donofrio. Ya están caminando los distritos, ¿no? Después del acto del jueves, el viernes ya fue Margarita Stolbizer a caminar el distrito de Pilar. Bueno, y en el gobierno, lo que le decíamos anteriormente, regocijándose con las peleas del peronismo, tratando de sortear la coyuntura económica. Marcos Peña dice que la economía no va a ser decisiva en esta elección, cosa que yo no comparto, pero también hay que entender que Marcos Peña maneja una información que nosotros no tenemos, es decir, enorme cantidad de tiempo de política de focus group, porque hoy todo se maneja con los focus group, y pareciera ser que esos focus group le dicen a Marcos Peña, o los resultados de esos focus group le dicen a Marcos Peña, que la economía no va a ser un tema decisivo en esta elección. Yo la verdad creo que no es como dice Marcos Peña, pero tampoco voy a descreer de lo que él tiene como información, porque además es el jefe de gabinete de ministro de la República, y bueno, seguramente tiene la posibilidad de acceder a mucho más datos de lo que podemos acceder nosotros. También venimos del 25 de mayo con los Te Deum. Siempre los Te Deum son, en la Argentina, polémicos y dejan algún tema para analizar. Mario Poli, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, el arzobispo porteño, encabezó el Te Deum en la Catedral Metropolitana, y allí fue muy duro en su concepción de los niveles de pobreza de la Argentina, de que la política prometió y no cumplió. No hizo referencia específicamente a este gobierno, pero es un palo para el gobierno de Macri, que, recordemos, llegó al poder bajo la idea de pobreza cero, cuestión que no se ha reducido en la Argentina, sino que se ha incrementado. A favor del gobierno decir
que la verdad que ahora por lo menos sabemos, tenemos números, tenemos estadísticas. El INDEC mide la inflación y la dice, por más que no sea una noticia grata para el gobierno y que esté alejado de lo que el gobierno muchas veces decía como meta inflacionaria, que en el primer semestre, que en el segundo, que en el tercero, y nunca sucede, pero la verdad es que ahora por lo menos tenemos información. También tenemos información de la pobreza, cuando antes Axel Kicillof decía que medir la pobreza era estigmatizante. Por supuesto que es antipático decir hay 30% de pobres, porque un pobre ya es un escándalo, digamos. Una persona que sea pobre merece toda la atención y la posibilidad de ser atendido por el Estado. Ahora, por lo menos tenemos un número, si sabemos de dónde partimos y en función de eso se puede trabajar para mejorar y para bajar ese número. Ahora, antes no se sabía, o por lo menos si se sabía no lo decían, y entonces quedaba en un limbo. Y la Argentina, recuerden ustedes, ¿no? En la Argentina hubo funcionarios del gobierno anterior que dijeron que Alemania tenía más pobres que nuestro país. O sea, un delirio, digamos, ¿no? Un delirio total. Bueno, pero eso no pasó hace tanto, Eso no pasó hace tanto. Tan solo 2 años atrás había funcionarios que decían que en la Argentina había menos pobres que en Alemania. Bueno, ahora hay muchos pobres. Y hay quizá más pobres de los que había en el 2015. Pero por lo menos se sabe, y se puede partir de una base. Lo mismo que con la inseguridad. Se habían dejado de dar las cifras de la inseguridad. No se decía. La verdad, no había cifras de cuántos delitos había, de cuántas denuncias había, se escondían denuncias, no había información de las fiscalías, nadie sabía a ciencia cierta cuántos delitos porque se habían dejado de publicar. Bueno, eso obviamente es un avance, fíjense de dónde estamos partiendo, ¿no? Es decir, conformarnos con que han avanzado en publicar estadísticas, en darnos a conocer los números reales. Bueno, esa es la Argentina de hace 2 años, no nos olvidemos tampoco de eso y no voy a alimentar con esto la grieta que a otros les gusta que se alimente porque les conviene que se alimente. No, sí, me parece que tampoco hay que creerse la historia de el bueno y el malo, que hay uno bueno y otro malo, que sí, como alguna vez dijimos, si no tomas la sopa, viene el cuco. La sopa no es muy rica, pero antes que el cuco, preferible tomarla. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que pretende instalar el gobierno hace un tiempo atrás y la verdad creo que no es la verdad revelada y que en la Argentina, en definitiva, no sé si hay una polarización efectivamente en la gente como la quieren instalar en muchos medios de comunicación. Bueno, vamos a meternos en la primera pausa del programa de esta noche. Hay mucho material, hay una interna muy interesante en José Cepaz, se está moviendo la interna del oficialismo de una manera muy interesante en José Cepaz. Rompió el hielo uno de los hombres hoy más cercanos a Mario Iggi, me refiero a Pablo Mansilla. Él fue el que, digamos, dio el puntapié inicial a una carrera donde la discusión va a ser cuántos o qué candidatos pueden ser a concejales en el oficialismo representando a cada una de las agrupaciones más importantes que tiene el distrito. Pablo Mansilla ya lanzó su candidatura. El otro día un hombre también vinculado a José Pérez, el secretario de gobierno, me refiero a Daniel Torres, dio indicios de aquello. Lo mismo con otro hombre cercano a José Pérez como Walter Arzamendia, que también dio inicio a una idea de terminar firmando como candidato a concejal. Sabemos el caso de Roberto Dendenucci, que esta semana ya mostró actividad fuerte con el hogar que inauguró para personas en situación de calle, donde ya hay mucha gente que va a dormir ahí, e incluso algunos que consiguieron trabajo, muchas personas que hoy están durmiendo en ese hogar, estaban durmiendo antes en los pasillos del Hospital Mercante. Uno iba a la noche y encontraba mucha gente lamentablemente durmiendo en los pasillos del Hospital Mercante. Ahora están durmiendo en ese sitio. Bueno, vamos a ocuparnos de toda esta situación, de las internas, de lo que pasa, de lo que no pasa en muchos municipios.